Muy buenas tardes, mi nombre es Karen Oviedo. Yo les voy a hablar de un tema muy importante que es acerca de la Ley de Equilibrio Financiero y la Protección Social con sus reformas. Este tema lo investigamos un equipo integrado por Ciro Barahona, Keila Romero Santos López y mi persona Karen Oviedo. Para empezar les voy a dar un pequeño resumen ejecutivo acerca de la investigación que nosotros hicimos. Principalmente está enfocado en describir cuáles son los puntos más relevantes de la Ley del Equilibrio Financiero y la Protección Social, para qué fue creada, cuál fue su fin, cuál es su objetivo. Y como para una pequeña introducción, esta fue creada con diversos factores, como son los principios de eficiencia en la producción y justicia social en la distribución de la riqueza y el ingreso nacional, así como los intereses del Estado, las deudas tributarias, modificar impuestos, eliminar la doble tributación y equilibrar el presupuesto general. Asimismo, dentro de este trabajo consideramos todo lo que es en cuanto a impuestos que fueron reformados por la Ley de Equilibrio Financiero, como ser el impuesto sobre rentas, arancel consular, incentivos al turismo, ley de residentes pensionados, otros ingresos no tributarios, así como otros tributos existentes en el marco fiscal del país. El objetivo general de la investigación es describir el contexto de la Ley del Equilibrio Financiero y la Protección Social, los tributos que la componen, así como las reformas incorporadas desde su creación hasta la actualidad. Los objetivos específicos son identificar los diferentes tributos que componen la Ley de Equilibrio Financiero y Protección Social, determinar el impacto causado tanto en la tributación como en la sociedad, las reformas realizadas a la Ley de Equilibrio Financiero y Protección Social, conocer los diferentes cambios o reformas que han recibido los artículos y decretos de la Ley de Equilibrio Financiero y Protección Social. Ahora sí vamos a ahondar un poco más acerca de lo que es la Ley del Equilibrio Financiero y para qué fue creada. Considerando que la Constitución de la República en su artículo 328 manda que el sistema económico de Honduras se fundamenta en principios de eficiencia en la producción y justicia social, en la distribución de la riqueza y el ingreso nacional, y que es necesario introducir modificaciones en algunos impuestos internos a fin de eliminar la doble tributación, que el presupuesto general de ingresos y egresos de la República refleja un desequilibrio que incide negativamente en la economía, y que el Estado eroga fuertes sumas de dinero. Por tanto, se creó la Ley del Equilibrio Financiero y la Protección Social para poder regular todas estas situaciones. Como les mencionaba anteriormente, el objetivo de esta ley es de eliminar la doble tributación, ya que anteriormente existían diversidad de decretos para los impuestos que les mencioné: impuestos sobre la renta, impuestos sobre venta, impuestos sobre las importaciones. Entonces, de repente aquí no se consideraban todos los factores para que existiera una equidad social y para que existiera un equilibrio, como lo dice el nombre de la ley. Entonces, esta ley se crea para poder reformar estos artículos, y se crea el 5 de junio del 2002 a través del decreto 194/2002. A continuación vamos a ver algunas de las principales reformas que se dieron en los diferentes tipos de impuestos. Como primer impuesto tenemos el impuesto sobre la venta. Aquí se reformaron los artículos 6, 10, 11 y 12 de la Ley del Impuesto sobre Venta, que estas están contenidas en el decreto 24 del año de 1963. Y de las principales reformas tenemos el artículo 6, que dice así: tasa general del impuesto sobre el valor de las importaciones y de la venta de bienes y servicios es del 12%. Anteriormente, de acuerdo al decreto 24/1963, la tasa era del 12%. Pero con la Ley del Equilibrio Financiero se viene a reformar ese artículo y ahora aumenta del 12 al 15% del impuesto, pero únicamente para las importaciones o venta de cervezas, aguardiente, licores, compuestos y otras bebidas alcohólicas. Este impuesto va a ser retenido por el productor y se va a pagar en el momento de la liquidación del impuesto. Otra de las reformas que tenemos en cuanto al impuesto sobre venta es la del artículo 10,
Anteriormente, previo al inicio de operaciones de un negocio, los responsables estaban obligados a inscribirse en el registro de vendedores de la Dirección General. Con la Ley del Equilibrio Financiero, el contribuyente debe inscribirse en la Dirección Ejecutiva de Ingresos, ahora SAR, Servicio de Administración de Rentas, y notificar el inicio de sus operaciones, obteniendo un RTN, el cual lo recibirá gratuitamente y sin sanción alguna. Aquí tenemos una imagen de lo que se logra ver una vez que el contribuyente está registrado y que se le es asignado su RTN. Como dice el artículo, anteriormente ellos tenían que registrarse en el registro de vendedores de la Dirección General. Ahora es en el SAR y se les asigna un RTN, el cual es único para cada contribuyente, para cada persona natural o jurídica que se inscriba. Tenemos también el impuesto de la importación. En este se hizo reforma a los gravámenes arancelarios de la importación de vehículos, establecidos conforme al decreto 213/87 del 29 de noviembre de 1987, en el sentido de establecer un gravamen arancelario uniforme que anteriormente no existía del 15% a posiciones arancelarias del capítulo 87 del sistema arancelario centroamericano SAC, excepto en las posiciones 8702.10.90 y 8702.90.90 que corresponde a buses con gasolina y diésel. El impuesto selectivo al consumo también tuvo reforma en el artículo 1 de la Ley del Impuesto Selectivo al Consumo, contenida en el decreto número 58 del 28 de junio de 1982, y sus reformas en el sentido de desgravar la tasa del 20% ad valorem sobre las mercancías descritas en el mismo y codificadas según el sistema arancelario. Anteriormente, todas las importaciones de todas las mercancías, tenían un impuesto del 20%, pero con la Ley del Equilibrio Financiero viene a desgravar este 20% en 3 años. En el año 2002, un 10% para todas las mercancías, en el año 2003, un 10%, hasta llegar en el 2004 a un 0%. El impuesto sobre la renta también tuvo sus reformas, que fueron el artículo 5, el 22, el literal A, 25, 27 y 50, de la Ley del Impuesto sobre la Renta contenida en el decreto 25 del año de 1963. Las principales reformas que podemos mencionar son la del artículo 5, donde dice que forman parte de la renta bruta de los contribuyentes las bonificaciones o gratificaciones habituales que sean parte del salario conforme al Código de Trabajo, exceptuando las vacaciones, prestaciones e indemnizaciones laborales. El artículo 50, que dice que las personas jurídicas que efectúen pagos o constituyan créditos a favor de las personas naturales o jurídicas residentes en Honduras, no exoneradas del impuesto sobre la renta, deberán retener y enterar al fisco el 12.5% del monto de los pagos. También, siempre del impuesto sobre la renta, se reformó los artículos 23 de la Ley del Instituto Nacional de Formación Profesional, INFOC, mediante el decreto 10/1972. La modificación que se hizo es que las empresas que aporten mensualmente a favor del INFOC el 1% de los salarios podrán deducir dicho aporte de la renta bruta. Anteriormente este 1% no era considerado. Con la Ley del Equilibrio Financiero ya es un aporte que es deducible. Actualización tributaria. Se concede el beneficio de actualización tributaria a todos los contribuyentes que por diferentes circunstancias no hayan cumplido sus obligaciones para con el fisco hasta la fecha de entrada en vigencia de este decreto. Es decir, que en la fecha que se aprobara el decreto, todos aquellos que no habían cumplido con las obligaciones tenían que ponerse al día. Ley de incentivo al turismo. Artículo 1. La presente ley tiene como objetivo propiciar el desarrollo de la oferta turística del país mediante el otorgamiento de incentivos fiscales que viabilicen una mayor participación de la inversión privada nacional y extranjera en el desarrollo de productos turísticos, creando facilidades para lograr generación de empleos, inversión, ingreso de divisas y tributos al Estado.
También se concede con la ley del equilibrio financiero una exoneración del 10% del impuesto sobre renta por 10 años a partir del inicio de sus operaciones. Tenemos también otros ingresos tributarios en el artículo 33, donde dice que todas las certificaciones, constancias, reposiciones y renovaciones que emitan las instituciones y demás organismos del sector público pagarán una tarifa de 150 lempiras por cada una. Anteriormente no se hacían estos pagos por este tipo de documentación, y con la ley de equilibrio financiero pues ya tiene un costo de 150 lempiras. Ahora les voy a hablar acerca de las reformas que ha sufrido la ley como tal de equilibrio financiero. La primera reforma fue mediante el decreto 308/2002, en su artículo 2, que dice prorrogar por el término de 3 meses, a partir del 5 de septiembre del 2002, el beneficio de actualización tributaria establecido en el artículo 15 de la Ley del Equilibrio Financiero y la Protección Social, sin pago de multas, intereses y recargos. Anteriormente les mencionaba que para la actualización tributaria se tenían que, a la fecha de la vigencia del decreto, tenían que ponerse al día, pero luego existe esta reforma donde le permite al contribuyente por un término de 3 meses, a partir del 5 de septiembre, poder hacerlo sin ninguna multa, sin ningún interés y recargo. Otra de las reformas, adicionar al artículo 5 del decreto 194/2002, se excluye de la prohibición anterior los vehículos de transporte especializado como ambulancias, camiones de bomberos, cisternas y vehículos recolectores de basura, cuando sean donados a instituciones de beneficencia o de servicio público. Anteriormente, este tipo de vehículos debían de pagar el impuesto por importación, y actualmente pues ellos se excluyen de estas prohibiciones. Tenemos otra reforma a la Ley del Equilibrio Financiero, que fue mediante el decreto 3 del año 2002, donde dice reformar el artículo 2 del decreto 308/2002, que es el decreto anterior, que modifica el artículo 15 de la Ley del Equilibrio Financiero y Protección Social, así: prorrogar por el término de 6 meses, a partir del 5 de diciembre del 2002 al 5 de junio del 2003, el beneficio de actualización tributaria del artículo 15 de la Ley de Equilibrio Financiero y Protección Social. En el decreto anterior mirábamos que se le había prorrogado al contribuyente por un término de 3 meses su actualización tributaria, pero con este decreto se le amplía a un término de 6 meses más, a partir del 5 de diciembre del año 2002. Tenemos otra reforma también a la Ley del Equilibrio Financiero mediante el decreto 18/2003. Este decreto reforma al artículo 33 del decreto 194/2002, Ley de Equilibrio Financiero, el cual indica lo siguiente: todas certificaciones, constancias, reposiciones y renovaciones que emitan las instituciones y demás organismos del sector público pagarán una tarifa de 150 lempiras por cada una. Hasta ahí era lo que habíamos leído anteriormente, pero se añade lo que sigue mediante este decreto: previo a su emisión, se efectúa de carácter educacional, médicas, las emitidas por el Registro Nacional de las Personas, las que expidan las del sector público agrícola para los grupos y empresas de campesinos, y las grabadas en decretos y leyes especiales. El pago deberá efectuarse mediante formulario de recibo oficial de pago de la Tesorería General de la República o agencia bancaria autorizada. Y ya para finalizar, tenemos las conclusiones de nuestro trabajo. Como la primera conclusión, tenemos que la Ley de Equilibrio Financiero y Protección Social reforma artículos correspondientes a la Ley del Impuesto sobre Venta, Impuesto de Importación, Impuesto Selectivo al Consumo, la actualización tributaria, otros tributos también. Los cambios que surgieron de acuerdo a la Ley de Equilibrio Financiero y Protección Social en cuanto a la importación de vehículos: se creó un gravamen arancelario uniforme del 15%.
Rebaja los gravámenes de la importación de bienes finales en un 15%, bienes intermedios en un 10% y materias primas en un 5%. El impuesto también selectivo al consumo, que tuvo una reforma de desgravar la tasa del 20% hasta llegar a un 0%. La Ley de Equilibrio Financiero y la Protección Social, como su nombre lo indica, trae consigo el propósito de incrementar la recaudación impositiva, revisando los artículos y realizando reformas que eviten la doble tributación. Sin embargo, los sectores de menos ingresos son los más afectados, debido a que gran parte de negocios no tributa, ya que opera sin estar inscritos en el Servicio de Administración de Rentas SAR, teniendo más ventajas sobre precios de productos más bajos que un negocio que sí tributa. También tenemos algunas recomendaciones. La primera es que se debe realizar un análisis exhaustivo de las leyes tributarias del país con el objetivo de realizar reformas necesarias para que exista una equidad real en todos los sectores de la economía hondureña, es decir, que todos seamos responsables de pagar nuestros tributos. Segunda recomendación, establecer una adecuada focalización del gasto público, evitando costos administrativos y burocráticos excesivos, considerando reformas para un gasto público social eficiente que se pueda observar una retribución para los obligados tributarios del pago de los impuestos. La tercera recomendación es aplicar reformas que den valor agregado a las personas naturales y jurídicas sujetas a tributar, así como al Estado, siendo este el sujeto pasivo de la obligación tributaria, como por ejemplo que se implementen reformas que la tributación sea igual para todos. De esta forma se tendría mejores resultados a la recaudación de la carga impositiva, y esto es todo nuestro trabajo de investigación sobre la Ley de Equilibrio Financiero, los decretos que reformó esta ley y las reformas que sufrió la ley como tal. Muchas gracias.